Hoy día nos toca revisar la Iglesia, el tema de la Iglesia y la comunión de los santos. Es fundamental comprender la naturaleza de la Iglesia y la profunda realidad de la comunión de los santos. Estos dos conceptos, arraigados en la palabra de Dios y desarrollados a lo largo de la historia de la Iglesia, nos brindan una visión rica y transformadora de nuestra identidad como cristianos y de nuestra relación con Dios y con los demás creyentes. Llevamos ya un tiempo en la serie de predicaciones que el pastor ha estado tocando el tema de la Iglesia, qué es la Iglesia, quiénes son los santos. Ya debería haber, ¿no es cierto?, bastante material en nuestro ADN, en nuestra cabeza respecto de este tema. Pero siempre es importante estar profundizando un poco más y también que nos dé la posibilidad, la opción de conversar. ¿Ya? Entonces, no se preocupen por anotar, porque esto lo vamos a imprimir en PDF y se los vamos a mandar. ¿Ya? Así no se inquieten ya de que se les va a pasar material, porque se lo vamos a mandar tal cual como ustedes lo ven, ¿ya? En un PDF para que lo puedan ver en sus casas. ¿Qué significa ser parte de la Iglesia? ¿Es simplemente asistir a un servicio dominical o pertenecer a una denominación? Hoy nos adentraremos en la rica teología reformada para descubrir la verdadera esencia de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, un organismo vivo unido a Él, compuesto por los elegidos, cada uno de nosotros, y llamado a reflejar su gloria en el mundo. Exploraremos también la profunda realidad de la comunión de los santos, ese vínculo espiritual que nos une a todos los creyentes, pasados, presentes y futuros. Que Dios nos ilumine al adentrarnos en estas verdades esenciales. Respecto de la Iglesia, ¿qué dijeron algunos teólogos destacados que nosotros en más de una oportunidad hemos estudiado o visto? Por ejemplo, Juan Calvino, sobre la Iglesia, dice: donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada y oída con pureza, y los sacramentos administrados según la institución de Cristo, allí sin duda hay una Iglesia de Dios. Esta cita enfatiza la importancia de la palabra y los sacramentos como marcas de la verdadera Iglesia. Sobre la comunión de los santos, ¿qué nos dice Juan Calvino? La comunión de los santos es un vínculo espiritual que une a todos los creyentes en Cristo, tanto a los que están en la tierra como a los que están en el cielo. Esta cita enfatiza la unidad espiritual que existe entre todos los creyentes a través del tiempo y del espacio. Quienes han participado en los temas de siervos líderes, esto también lo hemos estado viendo. Así que nos va a servir como un repaso para llegar preparado el sábado 9. John Owen, sobre la comunión de los santos, manifestó: la comunión de los santos es una fuente inagotable de consuelo y fortaleza para el creyente, recordándonos que no estamos solos en nuestro caminar de la fe. Y J.I. Packer dice: la comunión de los santos es una anticipación del cielo, donde disfrutaremos de la perfecta comunión con Dios y con todos los redimidos. Entonces, hoy día nosotros acá estamos haciendo eso. Aquí, comunión de los santos. Y es una anticipación del cielo. ¿Les parece que sí? ¿Cierto que sí?
Pero, ¿qué pasa si yo tengo cosas con Alfonso y lo veo aparecer y ya me dio lata que apareciera? ¿Ah? Entonces, si esto es una anticipación del cielo, lo que estamos viviendo acá, tenemos que entender que siendo hijos de Dios, también, una vez que seamos glorificados, vamos a compartir todos con nuestro Creador, con Dios, con Cristo, en la Nueva Jerusalén. Entonces el cielo va a ser una prueba de lo que ocurre hoy día con nosotros. Por eso, juntarnos, reunirnos, debe ser un motivo de alegría, de gozo, de aliento, de ánimo, de consuelo. Si llegamos abatidos, aquí nos animamos entre todos. Hay tristeza, aquí oramos y nos damos consuelo entre todos. Ese es el sentido de una comunidad denominada iglesia y la comunión de los santos, cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es la iglesia? Hemos visto varias definiciones de lo que es la iglesia, desde el púlpito con nuestro pastor Juan Carlos, y también en el estudio del grupo de siervos líderes. La iglesia es el cuerpo de Cristo que es revelado en la tierra como el grupo de los verdaderos creyentes elegidos como sus hijos. Y lo podemos leer en Efesios 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otras definiciones. Por favor, si hay consultas, dudas, inquietudes, quieren aportar algo, porque me interrumpen sin ningún problema. Juan Calvino definió la iglesia como la comunidad de todos los santos, nosotros, una asamblea de los fieles que esparcidos por todo el mundo están de acuerdo en una misma fe bajo Cristo, quien es su única cabeza. Para Calvino, la iglesia es tanto visible como invisible, con el aspecto visible siendo la congregación actual de creyentes y el invisible el conjunto de todos los elegidos de Dios. John Owen, un teólogo puritano, describió la iglesia como la asamblea de aquellos que son llamados a la fe y a la santidad. Destacó la importancia de la santificación y la fe como características distintivas del verdadero pueblo de Dios. Abraham Kuyper distinguió entre la iglesia como institución, que se refiere a la estructura organizativa de la iglesia, y la iglesia como organismo, que es la vida espiritual y la comunión de los creyentes. Esta visión enfatiza la dualidad de la iglesia como una entidad visible y una realidad espiritual viva. Apoyos bíblicos sobre lo que hemos visto, lo encontramos en Colosenses, en 1 Corintios, en Romanos, en Efesios. ¿Ya? Recuerden que esto se lo vamos a enviar en un PDF, así que no se desesperen en anotar. Entonces, la pregunta que nace, ¿cómo puede ser distinguida la iglesia militante en la tierra? Como la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Qué podría ser esto? La iglesia visible. La iglesia visible es la comunidad de quienes profesan fe en Cristo y participan en la vida de la iglesia local.
¿ya? Nosotros. Se caracteriza por la confesión pública de fe, la participación en los sacramentos, la sujeción a la disciplina y la comunión fraternal. Es la iglesia que podemos ver, donde Dios manifiesta su gracia a través de la palabra, los sacramentos y la comunión. Referencias bíblicas de la iglesia visible. En Mateo, Jesús instruye sobre la disciplina eclesiástica, mostrando cómo la iglesia visible debe lidiar con el pecado en su seno. Este pasaje implica una comunidad visible con estructuras y procedimientos para la corrección y restauración. En Hechos, describe la vida de la iglesia primitiva, caracterizada por la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Estos elementos son manifestaciones visibles de la iglesia. En 1 Corintios 11, Pablo corrige abusos en la cena del Señor, mostrando la importancia de la correcta administración de los sacramentos de la iglesia visible. En 1 Timoteo, describe las cualidades de los obispos y diáconos, líderes que sirven en la iglesia visible. Y en Hebreos 10, exhorta a la perseverancia y a la asistencia a las reuniones de la iglesia, lo cual implica una comunidad visible y organizada. ¿Les parece familiar todo esto, cierto? Es lo que año a año hacemos acá, entre todos. ¿Y qué es la iglesia invisible? La iglesia invisible es la comunidad de todos los verdaderos creyentes conocidos solo por Dios. Sus miembros son regenerados por el Espíritu Santo, poseen una fe genuina, están unidos a Cristo y perseverarán hasta el fin. Es la iglesia que reside en el corazón de Dios, compuesta por todos los elegidos a lo largo de la historia. El miércoles pasado terminamos Marcos, ¿ya? Y en Marcos 16, del 1 al 8, cuando llegan las mujeres al templo, a la tumba, se encuentran con el ángel. ¿Qué les dice el ángel? Primero, que no teman. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, el crucificado, como pidiendo ratificar la identidad y que no hayan estado hablando de una persona distinta. Ya resuelto todo eso, les dice ya, vayan y anuncien a los discípulos, avisen a los discípulos que Él va adelante y lo espera en Galilea. ¿Y qué agrega? Y a Pedro. Según nuestro juicio, según nuestra percepción humana, pecaminosa, ¿qué hubiésemos pensado de Pedro? ¿Que era de la iglesia invisible o de la iglesia visible? Ya después de negar a Jesús, de traicionarlo, de arrancar, de jurar que no lo conocía. ¿Ya? Y nosotros observadores, ¿qué hubiésemos dicho? Seguramente respecto de lo que podría ser ya la iglesia primitiva, visible, para el hombre Pedro estaba descartado, Pedro estaba excluido, estaba fuera. Pero ¿qué es lo que dice el ángel mandatado por Dios? Dile a Pedro que no se preocupe, que yo veo su corazón, que yo sé que él está triste, que yo sé que él está compungido, que yo sé que él está abatido, desconsolado. Dile a Pedro que también vaya, porque yo necesito encontrarme con él. Que no tema, que él vaya porque va a ser restaurado. Le está diciendo, a través de las mujeres, a todo Israel, oye, no importa lo que hizo Pedro, lo que dijo, lo que no haya dicho, ¿ya? Pero sepan todos ustedes que Pedro es mío.
Pedro es mío. La iglesia invisible es la iglesia de Dios y solamente Dios conoce quiénes componen la iglesia invisible de Dios. Entonces, como decía al principio, yo podría tener problemas con Alfonso. Y no conversamos, no nos ponemos de acuerdo. Y se puede poner distancia, no, con Alfonso no quiero saber de Alfonso. Pero ¿cómo sé yo que Dios está gritando, Alfonso es mío? Y yo me estoy yendo contra un hijo de Dios, a quien Cristo, a la diestra del Padre, estoy diciendo, es tuyo. Protégelo, cuídalo, anímalo. A mí no se me ocurre que tú estar preocupada. Tú como cristiano, pienso yo, como hijo del Señor, tienes que arreglarte con Alfonso. Como sea, uno tiene que arreglarse con la persona que está. Yo pienso que es el testimonio que uno tiene que dar acá. Eso viene, sí. ¿Ya? Bueno, esa era una referencia un poquito más pastoral respecto de este punto y tratando de asociarlo, ¿no?, con lo del estudio de Marcos que terminamos el día miércoles pasado. Ya. Referencias bíblicas de la iglesia invisible. En Juan 10:16, Jesús habla de otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a la unidad de todos los creyentes en un solo rebaño, la iglesia invisible. Y estas palabras Jesús se las dice a sus discípulos, a los judíos, ya que hay otras ovejas, y esas otras ovejas también iban a estar en medio de los gentiles. Y hay otras ovejas que son de la iglesia universal, como nos enseñaba Valdemar un tiempo atrás, ya del pasado, presente y futuro, que nosotros no sabemos quiénes son, pero son hijos de Dios y están y estarán en el corazón de Dios hasta su retorno, hasta su venida. En Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este pasaje señala la obra interna del Espíritu Santo en los verdaderos creyentes que son parte de la iglesia invisible. Quería hacer un comentario nomás respecto a Juan 10:16. Pero es necesario que vaya a otras ovejas. ¿Saben que este versículo lo usan los mormones para decirle que Jesús se apareció en Estados Unidos? O sea, I meet, sí. Que allá al profeta Smith se le apareció, que ellos son las otras ovejas. Entonces, es bueno matizar esto un poquito para ver las falsas doctrinas de la iglesia que están equivocadas. Se refiere a los gentiles, no se refiere a los mormones. ¿Se entiende? Sí. Bueno, también hay algunos que tratan de explicar vida extraterrestre con este capítulo, pero eso ya es meterse en temas que no nos competen ahora. Bueno, en 1 Corintios, Pablo se dirige a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta descripción se refiere a la iglesia invisible, compuesta por todos los verdaderos creyentes en todo el mundo. En Efesios, según los escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo habla de la elección incondicional de Dios que forma la base de la iglesia invisible. Y Colosenses, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este pasaje se refiere a la unidad espiritual
de todos los creyentes en Cristo que forman la iglesia invisible. Entonces, ¿cuáles son las marcas de la verdadera iglesia? Son 3. La predicación pura del Evangelio de Dios, la correcta administración de los sacramentos y el ejercicio de la disciplina cristiana. En Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La predicación pura del Evangelio de Dios, la primera marca. ¿Qué opinan de esto? ¿En todas partes encontramos predicación pura, genuina, bíblica? Hay mucha predicación, pero mucha predicación impura. La predicación del Evangelio, la predicación pura del Evangelio tiene que ser cristocéntrica. Se centra en la persona y la obra de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ya? La Biblia, de tapa a tapa, habla de Cristo. Entonces, una predicación no puede estar basada en el mensaje del Evangelio de San Armando. Si no es cristocéntrica, estamos en problemas. Tiene que ser bíblica. Se basa en la autoridad de la Escritura, la única regla infalible de fe y conducta. Tiene que ser clara y comprensible. Se comunica de manera que todos puedan entender el mensaje de salvación. Es transformadora. Llama a la fe y al arrepentimiento, produciendo frutos de justicia en la vida de los creyentes. Resumiendo, aquí estamos viendo la primera marca. La correcta administración de los sacramentos, la segunda marca. Bautismo se administra por aspersión o inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, como señal del lavamiento del pecado y la unión con Cristo. Y la Cena del Señor se celebra con pan y vino en memoria del sacrificio de Cristo, como participación en su cuerpo y su sangre y como comunión con Él y con los demás creyentes. ¿Ya? Y esto se tiene que hacer bien, de manera bíblica. Recuerden que Pablo amonestó a la iglesia de Corinto porque en la administración de la Cena del Señor era un desaguisado. ¿Ya? Perdón, no hemos hecho bautismo, no hemos hecho bautismo. De niño, pero hay un bautismo, estamos hablando del bautismo general. Persona adulta, nueva. Sí, bueno, que el bautismo es una sola vez. En el caso mío particular, perdonen que lo haga referencial, yo fui bautizado en la iglesia bautista. Entonces, cuando me integré acá, 12 años atrás, ¿por qué iba a ser bautizado de nuevo? No,
Pero quien no ha sido... Yo me refiero a la gente nueva. Pero por supuesto, si llega gente nueva que no está bautizada y no ha sido bautizada y se quiere bautizar, nosotros no nos podemos negar. ¿No? Es que no ha visto de personas Yo no he mayores. visto que, oye, a tal fecha hay gente que era nueva, que quiera bautizarse. No hemos hecho esta parte no la hemos transmitido a la iglesia, decirle, oye, para tal fecha queremos ser bautizados. Que haya uno, que no haya ninguno. Es que esa ¿A eso me refiero? Creo que el último bautismo fue el nieto de Don Sí, Blas. ese bautismo niño, hablando mal. Pero bueno, Bautismo general, mayor. como iglesia. Y si no está bautizado, entonces ahí tiene que bautizarse. Entonces, quien no pide ser miembro, no se le puede bautizar. Yo creo que tiene un punto. Sí, yo también creo. Yo creo que tiene un punto porque quizás tenemos que hacer un poco más énfasis. Porque es parte de lo que Claro, estamos leyendo. es un medio de gracia, una marca de la iglesia. Porque así lo hacemos con la cena. Porque, o sea, a lo que yo tengo entendido, cuando es un niño, una guagua y todo, es una presentación, porque antiguamente se presentaron, pero que es muy diferente la manera que se ve en otra, como yo fui nacido en la Alianza Cristiana Misionera. Y se presentaban los niños, y cuando adultos ya, qué sé yo, 15, 17, 20 años, se bautizaba por inmersión, o sea, Sí, pero Habiendo agua, estamos, sea inversión, sea como dijo Felipe. Pero sí, dice Waldemar, de hacer esto parte como lo hacemos la cena. Nos preparamos para el primer fin de semana de la cena, el Señor. recuerden, Alfonso, un poco lo que plantea, que nosotros somos una iglesia pactal, ¿ya? Entonces, el bautismo en los niños es una señal, hoy día una señal externa, de que ese niño forma parte de la comunidad del pacto, ¿ya? Y que los padres, los abuelos y toda la comunidad de los santos que estamos aquí, nos vamos a preocupar de que ese niño conozca las verdades de Cristo, cosa que cuando él crezca pueda decidir por Cristo. Pero desde el punto de vista nuestro ya está bautizado. Bueno, que bueno saberlo y escucharlo, porque a veces hay gente que llega a otra iglesia y estamos todo el tiempo en este concepto y cuando hay una charla así, decirlo cuáles son los problemas de las iglesias, porque de verdad que yo falta un poco todavía con la idea de que ¿por qué se bautizan los niños si en otra iglesia se hace una presentación? El bautismo es por eso, para que formen parte de la comunidad del pacto. En el pueblo judío, la señal era la circuncisión. ¿Ya? Hoy día, la señal externa es el bautismo. Sí, claro, y la iglesia bautistas también. Tienen otros métodos, otra forma de interpretar ¿ya? Pero nosotros vemos y analizamos toda la teología que estudiamos acá, reformada bajo la unidad del pacto, ¿ya? Y el pacto, de acuerdo a lo que nosotros creemos, le da una unidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos deja cabos sueltos. Pero si lo empezamos a estudiar desde una perspectiva fuera del pacto, no olvidándonos del pacto y de los pactos, la verdad es que cuesta mucho cohesionar, o costaría mucho cohesionar lo que dice Habacuc con lo que dice Mateo. ¿Ya? ¿Cómo lo conectamos? ¿Cómo lo atravesamos? Es con lo que nosotros estudiamos permanentemente. Somos una iglesia pactal. Bueno, sigamos. Ya vimos lo de la cena del Señor.
Ya, el ejercicio de la disciplina cristiana, que es la tercera marca. Recuerden que esto se lo vamos a mandar en un PDF, para que no se desesperen anotando. La disciplina cristiana tiene que ser bíblica, con amor, con cariño, ¿ya? Se basa en las enseñanzas de la Escritura sobre la corrección fraternal y la pureza de la Iglesia. La disciplina cristiana tiene que ser amorosa. Para quienes estudiamos Marcos, cuando los discípulos una y otra vez metían la pata, Pedro principalmente, ¿qué era lo que hacía Jesús? ¿Se enojaba con él? Con toda la paciencia del mundo iba y nuevamente le explicaba. Con cariño, abrazando. Es justo, se debe aplicar de manera imparcial, sin acepción de personas. Es redentor, busca la reconciliación del pecador con Dios y con la Iglesia. Conclusión. Funcionalmente hay personas o cuerpos colegiados encargados de la disciplina dentro de la iglesia. Sí, claro. Consistorio. El consistorio. Y dependiendo las materias, la gravedad de las materias, el consistorio lo resuelve internamente o informa a toda la congregación. Pero sí, está establecido en el libro de orden cada uno de los pasos jurídicos de este tema. Las marcas de la verdadera iglesia son esenciales para discernir dónde Dios está obrando auténticamente en el mundo. La predicación pura del Evangelio, la correcta administración de los sacramentos y el ejercicio de la disciplina cristiana son señales que nos guían hacia las congregaciones que fielmente representan el reino de Dios en la tierra. Como cristianos reformados debemos buscar estas marcas en nuestras iglesias y comprometernos a vivir en la luz de la verdad y la gracia de Dios. ¿Ya? Y aquí es donde a mí me dan ganas de irme para la casa. Las llaves del reino. ¿Qué son las llaves del reino? Esto da para mucha interpretación también, dependiendo de la perspectiva teológica con la cual lo abordemos. La predicación de la palabra y el ejercicio de la disciplina cristiana, por las cuales el reino es abierto y cerrado para creyentes e impíos. ¿Cuántos han leído este pasaje alguna vez? Y uno queda haciendo, ¿qué será? A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Veamos la predicación de la palabra. La predicación del Evangelio es la llave que abre el reino de los cielos a los pecadores. A través de la proclamación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en los corazones de las personas, convenciéndolos de pecado, justicia y juicio. La predicación fiel del Evangelio es el medio por el cual Dios llama a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, abriéndole las puertas del reino y haciéndolos partícipes de la salvación. Como afirma Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay unos detalles, permítanme terminar esto, y vemos unos detalles que podrían generar algún tipo de confusión. El ejercicio de la disciplina cristiana.
La disciplina eclesiástica es la llave que cierra el reino de los cielos a aquellos que persisten en el pecado y se niegan a arrepentirse. Cuando un miembro de la iglesia vive en desobediencia a la palabra de Dios, la iglesia tiene la responsabilidad de confrontarlo, amonestarlo y, si es necesario, excluirlo de la comunión. Esta disciplina, aunque dolorosa, tiene como objetivo la restauración del pecador y la protección de la pureza de la iglesia. Como Jesús enseñó en Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Importancia de las llaves del reino. Las llaves del reino son esenciales para la vida y la misión de la iglesia. A través de la predicación del Evangelio, la iglesia cumple su mandato de hacer discípulos en todas las naciones. A través de la disciplina, la iglesia protege la pureza de la doctrina y la santidad de la comunidad. Ambas funciones son necesarias para que la iglesia sea un testimonio fiel del reino de Dios en el mundo. Enfoque reformado. Quise agregar esto para diferenciarnos del enfoque católico romano respecto de este punto. La autoridad ministerial para remitir y retener pecado no se refiere a un poder individual de los discípulos para perdonar pecados, sino a una autoridad ministerial que ejercen el nombre de Cristo y de acuerdo con su palabra. Las llaves del reino, esta autoridad se conoce como las llaves del reino y se ejerce principalmente a través de la predicación del Evangelio, que declara perdón a los que se arrepienten, y la disciplina eclesiástica, que retiene el perdón a los que persisten en el pecado. No hay poder sacerdotal. Los ministros no actúan como intermediarios entre Dios y el hombre en el perdón de los pecados. Cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de Cristo. Cristo es nuestro único sacerdote. Énfasis en la palabra. La iglesia debe ejercer su autoridad de acuerdo con la enseñanza de la Escritura, que es la única regla infalible de fe y conducta. Esto es, resumiendo, que esto es muy escueto lo que le he puesto acá. Y el enfoque católico romano, ¿qué dice? Sacramento de la penitencia. Este versículo es la base para el sacramento de la penitencia o confesión, donde los sacerdotes tienen el poder de absolver los pecados de los penitentes. Poder sacerdotal. Los sacerdotes actúan como mediadores entre Dios y el hombre en el perdón de los pecados. Se cree que tienen el poder para absolver los pecados en virtud de su ordenación sacerdotal. Sucesión apostólica. Se argumenta que este poder fue transmitido por Jesús a los apóstoles y de ellos a los obispos y sacerdotes a través de la sucesión apostólica. Énfasis en la tradición. La interpretación católica romana se basa en la tradición de la Iglesia, además de las Escrituras. ¿Ya? Nosotros, centralidad en la Escritura y en nuestra única regla de fe y conducta. Para la Iglesia Católica Romana, no. Ellos tienen la tradición ya desde el siglo I hasta ahora. Y lo que dice el Papa tiene el mismo valor de lo que dice Pablo en Romano, por ejemplo. Esas son algunas de las diferencias respecto de este tema, dependiendo del enfoque que le queramos entregar. Hay otros matices dependiendo de qué denominación uno quiera estudiar. Los medios de gracia.
En la fe reformada, los medios de gracia son los canales que Dios usa para bendecir a su pueblo a través de la predicación de la palabra. El Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y transforma nuestros corazones. En los sacramentos vemos y experimentamos la gracia invisible de Dios. Estos dones divinos nos nutren y fortalecen en la fe. Y, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster trata el tema de los sacramentos y la predicación de la palabra en varios capítulos. Principalmente, y ahí hay varios material que después se puede revisar. El Catecismo de Heidelberg también aborda este tema de los medios de gracia, de manera concisa, pero profunda, ya particularmente las preguntas de la 75 a la 85. ¿Cuáles son los medios de gracia? La predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. La predicación de la palabra como medio de gracia. Anuncia el Evangelio. Proclama las buenas nuevas de salvación en Cristo, llamando a los pecadores al arrepentimiento y la fe. La predicación es un medio de gracia. Es la llave del reino que abre la puerta a los pecadores. Si guardamos silencio, no decimos nada, no estamos permitiendo que la predicación de la palabra sea un medio de gracia para los que no conocen a Cristo. Explica las Escrituras, enseña la verdad de Dios de manera clara y comprensible, edificando la fe y la comprensión de los creyentes. Exhorta a la obediencia, llama a los creyentes a vivir vidas santas y a cumplir la voluntad de Dios. Consuela y anima, fortalece a los creyentes en medio de las pruebas y le da esperanza en las promesas de Dios. Imagínense ustedes cuando a Pedro le dijeron, oye, sí, tú, Jesús, el ángel te nombró por tu nombre y quieren que también estés. Ya, le transmitieron un mensaje, verbalizaron que también tenía que estar. ¿Cómo se sintió Pedro cuando escuchó, el Señor, Dios no me ha descartado? Consuela y anima. Ya, así a veces nosotros sentimos, no, ya con esto que hice en la semana ya no, perdí, no tengo nada más que hacer, vengo acá, hablo con el pastor, con el consistorio y me voy, porque no tengo perdón de Dios. Queridos hermanos, lejos esté de cada uno de nosotros llegar a ese tipo de conclusiones. Porque si vamos a la palabra de Dios, buscamos en la Escritura y somos alentados en y a través de la palabra de Dios, vamos a tener consuelo y vamos a ser animados. Y vamos a leer, vamos a ver ahí que Dios está diciendo, tú eres mío, tú me perteneces, tú formas parte del plan. Yo a ti te conozco desde antes de la fundación del mundo. Y ningún pecado, nada de lo que tú creas que has hecho va a entorpecer el plan de Dios, el plan soberano de Dios. Dios en su soberanía ya ha establecido qué es lo que va a pasar. Y nosotros no vamos a hacer obstáculos para el desarrollo de ese plan. La administración de los sacramentos. Los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, son signos visibles y sellos de la gracia invisible de Dios. No son meros rituales o ceremonias, sino medios por los cuales Dios se comunica con su pueblo y les imparte gracia. Los sacramentos como medio de gracia. El bautismo simboliza la unión
con Cristo en su muerte y resurrección, el lavamiento del pecado y la entrada en la comunidad de la Iglesia. La Cena del Señor representa la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo, la comunión con Él y con los demás creyentes, y la renovación del pacto de gracia. Importancia de los medios de gracia. Los medios de gracia son esenciales para la vida y el crecimiento de la Iglesia. A través de ellos, a través de la predicación, de la administración y de la disciplina, Dios nutre a su pueblo, fortalece la fe y los equipa para el servicio en su reino. La Iglesia reformada enfatiza la importancia de la predicación fiel de la palabra y la correcta administración de los sacramentos como canales de gracia divina. ¿Por qué la predicación de la palabra es un medio de gracia? Porque por medio de la predicación, el electo, el elegido, es llamado a la fe y alimentado espiritualmente para crecer en la gracia de Dios. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La predicación como un llamado de fe. Dentro del contexto, ¿no? Porque es un medio de gracia. La Biblia enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La predicación fiel del Evangelio es el instrumento que Dios usa para despertar la fe en los corazones de los elegidos. El Espíritu Santo, a través de la proclamación de la palabra, ilumina la mente, convence de pecado y atrae a Cristo a aquellos que han sido predestinados para vida eterna. La predicación, por lo tanto, no es simplemente una actividad humana, sino un acto soberano de Dios que llama a su pueblo a salvación. La predicación como alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita alimento físico para crecer y mantenerse sano, el alma necesita alimento espiritual para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. La predicación de la palabra es ese alimento espiritual que nutre y fortalece al creyente. A través de la exposición de las Escrituras, el Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios, nos instruye en justicia y nos equipa para vivir vidas que le agradan. La predicación como medio de crecimiento en gracia. La predicación de la palabra no solo llama a la fe y nutre el alma, sino que también promueve el crecimiento en la gracia de Dios a través de la exposición de las Escrituras. El Espíritu Santo nos confronta con nuestros pecados, nos exhorta al arrepentimiento y nos anima a perseverar en la fe. La predicación nos recuerda las promesas de Dios, nos fortalece en las pruebas y nos impulsa a vivir vidas santas y comprometidas en la expansión del reino de Dios. Los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los signos visibles y sellos del pacto de gracia instituidos por Dios para la Iglesia, por medio de los cuales la fe de los electos es fortalecida. Y algo que ya habíamos visto previamente, ¿no? Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Características de los sacramentos. Les reitero, no se preocupen si no alcanzan a notar. ¿Ya? Los sacramentos son instituidos por Dios. No voy a leer todo, solamente voy a ir por los títulos. ¿Ya? Los sacramentos son instituidos por Dios, son signos visibles,
son sellos del pacto de gracia. Los sacramentos no son meros símbolos, sino canales a través de los cuales el Espíritu Santo obra en nosotros, fortalece nuestra fe y nos nutren espiritualmente y nos unen a Cristo y a su iglesia. Y otra característica es que los sacramentos son para la iglesia, visible, es decir, aquellos que profesan fe en Cristo y participan en la comunidad de la iglesia local. Aunque los sacramentos son signos de la gracia de Dios, no se debe asumir que todos los que reciben son genuinamente salvos. Los sacramentos en la teología reformada. La teología reformada reconoce dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, instituidos por Cristo en el Nuevo Testamento. Los sacramentos tienen un propósito triple: representar a Cristo y sus beneficios, confirmar nuestra participación en Cristo, distinguir a la iglesia del mundo. Marcan una diferencia visible entre los que pertenecen a la iglesia y los que no. ¿Por qué los sacramentos son medio de gracia? Ellos, los sacramentos, significan y sellan la justicia que está en Cristo. En la Confesión de Fe de Westminster podemos leer en el capítulo 27, numeral 3, la gracia que significan los sacramentos no se confieren por ningún poder que haya en ellos mismos o en quienes los administran, sino por la obra del Espíritu Santo. Y tampoco se da a todos los que participan de ellos en forma externa, sino solo a aquellos que participan dignamente de ellos. En la misma confesión, no hay poder inherente en los sacramentos. El Espíritu Santo es el agente de la gracia. Y la importancia de la participación digna. Por eso los domingos que tenemos Santa Cena, el pastor siempre nos hace reflexionar cómo nos vamos a acercar a la mesa. ¿Ya? Volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, si yo tengo algo contra mi hermano, no he ido a conversar con él y pedirle perdón si hay ofensa de por medio, llegar a la mesa va a ser como un poco contradictorio. ¿Cómo voy a poder pretender tener comunión con Dios si la comunión con mis hermanos está quebrada? ¿Los sacramentos son gracia para todos los que los reciben? No, solo para aquellos que los reciben por medio de una fe verdadera y viva. Y también aquí remitiéndonos a la Confesión de Westminster, la gracia que significan los sacramentos no se confiere por ningún poder que haya en ellos mismos o en quienes los administran, sino que el obrar del Espíritu Santo, y tampoco se da a todos los que participan de ello en forma externa, sino solo a aquellos que participan dignamente de ellos. Y así podemos ver otros puntos más en la misma confesión, eso para estudio personal. El Catecismo de Heidelberg también tiene una serie de preguntas, ya que cuando les enviemos el material, ahí ustedes lo pueden revisar, estudiar, y si hay dudas, lo podemos conversar sin ningún problema. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas?
Harta materia, ¿no? Denso. La pureza del Evangelio, la predicación pura del Evangelio, recuerden ustedes lo que el mismo Pablo dijo. Si un ángel del cielo baja, o yo, o Pedro, o cualquiera de los apóstoles, predica algo distinto a lo que se les ha enseñado, eso no es Evangelio. Ya, entonces de ahí que tenemos que tener cuidado, alerta, discernir, ya qué es lo que estamos escuchando respecto de la palabra de Dios. Y descartar el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las emociones, y hay varias cosas más, de las experiencias. No. Si nosotros participamos en una comunidad que tiene sus marcas son distintivas, la predicación de la palabra, la exposición de la palabra va a estar referida a Cristo, a nadie más. Esa tiene que ser la centralidad. Y la iglesia tiene que tener disciplina, aplicar un orden y que sea conocido por todos. Ya no podría ser, por ejemplo, que ustedes me ven a mí, o ven a Valdemar, al pastor, predicando, enseñando algo, nos vieran entrando en un hotel con alguien que no es Nuestra Señora. Están obligados a informar, están obligados a confrontar, están obligados a avisar, no se pueden quedar callados. Por eso es que es para todos. La disciplina no es solamente para el miembro que está recién llegando, también es para mí. ¿Ya? Y porque me aman, van a aplicar la gracia establecida en los evangelios para acercarse y decirme, mi hermano, la estás embarrando. Y porque te queremos tanto, también te vamos a tener que pedir que te alejes un tiempo porque necesitas restauración. Cuando uno ve esas marcas en la iglesia, es una iglesia sana. Si esas cosas se tapan debajo de una alfombra, es mejor salir arrancando. Y lo otro es la correcta administración de los sacramentos, es decir, temas esenciales en este tema de la iglesia y la comunión de los santos.